Voy a pedirles a todos que piensen muy fuerte en esta noche. Pero eso lo hacen por otras cosas. Lo hacen para aprobar exámenes, lo hacen para llenar su declaración de impuestos, lo hacen para ascender en su trabajo. Así que esta noche vamos a hacerlo por Dios. Y le vamos a ofrecer lo mejor de nuestro pensamiento. Nuestra atención más concentrada. Señor, te agradecemos que tenemos nuestras facultades mentales, que somos capaces de pensar correctamente con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te agradecemos que somos capaces de escuchar palabras y darles sentido. Por la capacidad del lenguaje te alabamos. Y ahora te pedimos que nos ayudes a concentrarnos para que escuchemos tu voz. Y sepamos lo que nos dices que hagamos. Y Señor, nos atrevemos a pedirte que de este servicio esta noche suceda algo que sea de importancia nacional. Tomaste algunos panes y peces y alimentaste una multitud. Señor, toma esta congregación y haz algo con nosotros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su bien. Amén. Cada vez que visito la ciudad de Winchester, miro la espalda del rey Alfredo, porque su estatua está de espaldas a la carretera por la que te acercas a la ciudad. Y pienso en la época en que el rey Alfredo en Winchester, que entonces era la capital real, escribió las leyes de Inglaterra y las empezó con los 10 mandamientos. Él quería que la ley inglesa se basara en la ley de Dios. Y durante los siglos siguientes, nuestras leyes han reflejado los 10 mandamientos de una forma u otra. Consagran el respeto por la vida, el respeto por la propiedad, el respeto por el matrimonio, el respeto por la reputación e incluso el respeto por el nombre de Dios. Aun cuando observas con mucho cuidado las leyes inglesas, no son exactamente lo mismo que los 10 mandamientos. Por ejemplo, el adulterio no es un delito en Inglaterra, pero la bigamia sí que lo es. La fornicación no es un delito en Inglaterra, pero la violación sí que lo es. La prostitución no es un delito en Inglaterra, pero el proxenetismo sí que lo es. También hay otra cosa que notar y es que no solo están los segundos 5 de los 10 mandamientos en nuestra ley, sino que algunos de los primeros 5 todavía están allí. Notablemente el tercero y el cuarto. Todavía hay una ley de blasfemia al tomar el nombre del Señor en vano. Y también hay una ley que nos incita a guardar el domingo, aunque seas cristiano o no. Ahora esto planea preguntas muy profundas para la conciencia cristiana. ¿Tenemos el deber de imponer la moralidad bíblica a la población por la fuerza? Esa es la pregunta en la que quiero que piensen esta noche. ¿Tenemos el derecho o incluso la responsabilidad de hacerlo y decirles a otros cómo deben comportarse y castigarlos si no se comportan de esa manera? Porque la ley involucra tanto a la regulación como al castigo. Ahora hay 2 proverbios populares que citaré en este punto, o 2 dichos populares. Uno que sigo escuchando: debería haber una ley en contra de tal cual cosa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir eso? Es bastante común. Si no lo dicen de esa manera, simplemente dicen debería estar permitido. Y no estoy publicando un perfume. Hay otro proverbio mucho más antiguo que quizás no hayan escuchado, que dice: no puedes hacer que la gente sea buena por la ley del Parlamento. ¿Cuántos de ustedes la han escuchado? No tantos. Y ciertamente es una verdad. Un asesor de Kennedy solía decir sobre una elección general: es un montón de pecadores fuera y otro montón dentro, que es perfectamente cierto. Bueno, en primer lugar quiero mirar el ayer. De hecho, los últimos 2000 años, e intentar llevarlos a ustedes a través de estos 2000 años muy rápidamente. Simplemente recogiendo lo que creo que es relevante para ayudarnos a ver dónde estamos hoy, cómo llegamos aquí y a dónde debemos ir desde aquí en el nombre del Señor. Voy a empezar con la Biblia.
porque es la palabra de Dios y eso no nos da ninguna guía en cuanto a hasta qué punto debemos hacer cumplir la moralidad bíblica por ley. Así que tenemos aquí un problema. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, y en ninguno de ellos hay una situación paralela a la que estamos viviendo en Inglaterra en 1978. En la peculiar relación entre la Iglesia y Estado que se da en Inglaterra. No hay ningún paralelo, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Déjenme decirles lo que quiero decir. Tomemos primero el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la Iglesia y el Estado eran la misma cosa. La ley religiosa y la ley civil eran la misma cosa. Y la gente no tenía nada que ver al hacer estas leyes. Dios las hizo. Porque su pueblo era su Iglesia y el Estado juntos. Y por lo tanto no había ninguna democracia. Nadie decía, pensemos una nueva ley para hacer esto o aquello. Fue Dios quien decía, estas son las leyes para ustedes porque todos ustedes son mi pueblo. Y la Iglesia y el Estado eran uno. Y había sanciones muy duras en esas leyes. Un hombre podía ser condenado a muerte por reírse de sus padres ancianos. Me pregunto cuántos de nosotros seríamos ejecutados por eso. Y hay muchos otros crímenes llevados a la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Pero tengo que decirles ahora que, como sistema para hacer cumplir la moralidad, fue un fracaso miserable. No funcionó. Aunque todas las leyes estaban allí, las mejores leyes de todas, y venían de Dios, no funcionó. Y hombre tras hombre vieron que no podía funcionar, porque algo andaba mal en el corazón humano. Y que de alguna manera Dios tendría que escribir esas leyes no en piedra, no en el libro de estatutos, sino en la misma naturaleza humana. Entonces esas leyes serían guardadas, y Jeremías esperaba con ansias el día en que Dios vendría a hacer un nuevo arreglo, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, mediante el cual el corazón humano quisiera caminar de esa manera, en lugar de que le dijeran, no hagas esto o no hagas lo otro, y queriendo hacer lo contrario. Ahora, cuando me dirijo al Nuevo Testamento, encuentro toda la situación al revés. Encuentro que ahora el nuevo pacto está ahí, y que los asesinos ahora encuentran que han dejado de querer asesinar, y los adúlteros dejan de querer adulterar, y los ladrones dejan de querer robar. Dios ha encontrado un sistema, no forzando, sino alentando la moralidad. Y la gente está comenzando a vivir de acuerdo con sus leyes. Y Pablo puede decir a una congregación, ustedes eran asesinos, adúlteros, ladrones, fornicadores. Pero algo sucedió, han sido lavados, han sido santificados, han sido cambiados. Y ahora pueden mantener esas leyes. Pero ahora que podían, la Iglesia y el Estado fueron separados para que las leyes del pueblo de Dios y las leyes del Estado sean totalmente diferentes. Y esto se aplica en el Nuevo Testamento tanto para judíos como para cristianos. Recordarán que cuando querían dar muerte a Jesús, el sumo sacerdote vino a Poncio Pilato y le dijo, nuestra ley, la ley religiosa, dice que este hombre debe morir. Pero su ley no nos permitirá ponerlo a muerte. Así que van a tener que juzgarlo, ustedes. En otras palabras, la Iglesia y el Estado ahora estaban separados. Las leyes eran diferentes. Aunque a veces, hombres como Pablo podían apelar a la ley civil para proteger sus derechos, como lo hizo en más de una ocasión, diciendo, soy ciudadano romano y tengo derecho a que se me dé un juicio justo en Roma. Sin embargo, la Iglesia y el Estado ahora estaban separados, y las leyes de Dios se aplicaban a su pueblo, pero no se podían aplicar al Estado, que era una dictadura. Roma hacía las leyes y los cristianos no podían hacer nada al respecto. Nunca hubo una elección general para el emperador romano, y a los cristianos se les dijo que obedecieran las leyes y fueran ciudadanos respetuosos de la ley. Ese es el principio y el final de su deber. Y eso se dijo bajo el reinado de Nerón. Se les dijo que oraran por las autoridades, y esa era la única forma en que podían influir en los que hacían las leyes. Nosotros no estamos ahora en ninguna de esas situaciones. Vivimos en una democracia.
donde el pueblo tiene la última palabra y la opinión pública es el factor decisivo en las leyes. Y voy a volver a este punto más adelante. Pero no hay paralelo con esa situación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no puedo usar la Biblia como una especie de libro de texto para averiguar hasta qué punto tengo la responsabilidad de imponer la ley al comportamiento cristiano en aquellos que no aceptan a Jesucristo como Señor. Esa es la Biblia. Ahora debo tratar de llevarlos a través de 2000 años en una especie de gira americana. Disculpas a los americanos presentes, pero escuché a un americano que hizo el Museo Británico en 20 minutos y dijo que de haber tenido zapatillas de correr podría haberlo hecho en 10. Bueno, me temo que tendré que hacer eso a través de 2000 años de historia. Durante los primeros 300 años, el cristianismo fue una religión ilegal. Y durante esos 3 siglos, si hubieras venido a adorar aquí de esta manera, habrías estado expuesto a ser arrestado y arrojado a los leones. Por lo tanto, durante esos 300 años, los cristianos no tuvieron ninguna posibilidad de alterar las leyes de la tierra o las leyes del imperio. Simplemente podían obedecer esas leyes, excepto cuando la ley les decía que hicieran algo que Dios les había dicho que no hicieran, o que la ley les decía algo que no hicieran algo que Dios les había dicho que sí hicieran. Entonces se mantuvieron firmes en este principio. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si las leyes de los hombres están en línea con las de Dios, seremos ciudadanos respetuosos de la ley. Luego vino lo que algunos sintieron que fue un desastre y lo que otros sintieron que fue un triunfo. El emperador se convirtió en cristiano. He visto las ruinas de su estatua en Roma, una gran estatua de unos 12 metros de altura de Constantino, el emperador que se hizo cristiano. Por primera vez, un cristiano estaba en condiciones de hacer las leyes de la tierra. Y ahí es cuando el triunfo o los problemas comenzaron, depende de cómo se lo mire. La primera ley que se aprobó fue que no debería haber trabajo los domingos y la ley de observancia del domingo entró en vigor. Me pregunto cómo ustedes se sienten al respecto. He oído a algunos cristianos hablar como si perder el domingo como día de descanso colapsaría el reino de Dios. Eso no es cierto. Durante 300 años los cristianos no tuvieron el domingo como día de descanso. Y nunca la iglesia creció tan rápido como lo hizo durante esos 300 años. Pero ahora Constantino era cristiano y dijo el domingo será un día de descanso, es una ley. Y las festividades romanas se cambiaron de vacaciones mensuales a un día de descanso semanal. Y se han mantenido bastante bien desde entonces en Europa Occidental. Ahora yo me pregunto ahora si eso fue realmente algo bueno. De repente hubo un interés para unirse a la iglesia por una cosa. Si querías caerle bien a Constantino, más te valía que te vean en el banco el domingo. He visto que eso sucede en muchas iglesias aquí y en el extranjero. Y me temo que comenzó con una confusión y un lío y una historia bastante triste y por momentos trágica de lo que pueden hacer los cristianos cuando se hacen con el poder legislativo de un país. Algunas de las cosas que se aprobaron fueron buenas y otras muy mezcladas. Hubo un hombre llamado Agustín quien en esa situación empezó a tener una idea y lo expresó en un libro. Mientras el imperio romano declinaba y luego desaparecía bajo la invasión bárbara del norte, Agustín tuvo el sueño de reemplazar ese imperio romano secular con un reino cristiano, en el que las leyes de la tierra serían las leyes del Señor. Escribió ese sueño en un libro llamado Ciudad de Dios. Y si quieren leer ese sueño tendrán que conseguir el libro. El reino iba a ser un reino cristiano, o para abreviar, cristiandad. Iba a establecer el reinado de Cristo por ley en la tierra. De nuevo, algunos de los beneficios que surgieron de ese sueño son innegables, pero algunos de los peligros y tragedias también son innegables.
Debo pasar por alto más de 1000 años de historia, pero solo mencionaré dos cosas que salieron de ese sueño. Uno fue la idea de forzar las creencias cristianas a las personas por ley, como fue la Inquisición. Y saben que los judíos fueron torturados hasta que confesaran a Cristo. Y es una de las razones por las que los judíos modernos son tan resistentes al evangelio cristiano. Y no se les puede culpar por eso. Otro efecto secundario de ese sueño fueron las cruzadas. Un intento de llevar con un ejército a Tierra Santa y establecer el reino allí. No estamos orgullosos de estos eventos en la historia cristiana. No se alinean con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, pero fueron parte de un sueño: usar la ley para hacer cristianos a las personas e imponer creencias y comportamientos cristianos a otras personas, con sanciones. Entonces, alrededor de 1500 y un poco más tarde, llegó la Reforma, el redescubrimiento de la palabra de Dios en la Biblia. Una de las preguntas que se planteó en ese redescubrimiento fue: ¿cómo deberían relacionarse la Iglesia y el Estado? Tenían bastante clara una cosa, y es que no podría haber un imperio romano santo para reemplazar el imperio que había pasado. Personas como Martín Lutero y John Calvin lucharon con este problema y, curiosamente, estos dos reformadores llegaron a conclusiones opuestas basándose en la misma Biblia. Martín Lutero puso a la Iglesia bajo el control del Estado, y esto se ha aplicado a la mayoría de los países europeos que estuvieron bajo la influencia de Lutero desde entonces. Estoy pensando en Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y hasta cierto punto Inglaterra. Y luego Calvino en Inglaterra hizo exactamente lo contrario. Puso al Estado bajo la Iglesia y la Iglesia le decía qué hacer al Estado. Así que de la Reforma surgieron estas dos posiciones extraordinarias. En una el Estado le decía a la Iglesia qué hacer y en la otra la Iglesia le decía al Estado qué hacer. Y en medio de esa confusión surgió un nuevo grupo del cual ha descendido esta Iglesia, llamado los dos veces bautizadores, o los anabaptistas. Y ellos estudiaron la palabra y llegaron a la conclusión de que Dios no quería uno encima del otro, y que quería una iglesia libre en un estado libre, y que la iglesia y el Estado debían estar separados. Una idea que echó raíces y finalmente fue al Nuevo Mundo. Y estuvo en la raíz del pensamiento estadounidense cuando los pioneros abrieron el Nuevo Mundo, para que en el Nuevo Mundo no hubiese una religión establecida y ninguna relación directa entre la Iglesia y el Estado. Ese es el tipo de confusión que hemos heredado. Y ahora quiero hablarles de la confusión más grande de todas. Y eso es lo que sucede en Inglaterra. Nosotros somos maestros de la confusión. No sé si el Señor nos dio un don especial en ese tema por confundirnos, por llevarnos a una mezcla que no encontrarás en ningún otro lugar. Pero déjenme decirles lo que sucedió en Inglaterra. Al principio seguimos el patrón de la Iglesia, diciéndole al Estado qué hacer. Y los reyes y reinas ingleses estaban bajo la autoridad del Papa en Roma, hasta que Enrique VIII quiso divorciarse. Y se dio la vuelta y cortó el poder del Papa y se hizo cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Se sentó en el jardín que está al lado de este edificio y disolvió los monasterios católicos romanos en Surrey. Eso es un poco de historia para ustedes. Pueden ir y ver el esqueleto de uno de esos monasterios en el jardín del convento, si miras a través de una de las aberturas en el vallado. Así que en Inglaterra, Enrique VIII dijo: ahora seremos protestantes, para que pueda casarme con quien quiera. Y se convirtió en el líder de la iglesia. Pero luego él no podía durar para siempre y murió de sífilis, unos años después de hacer esto. Y luego Inglaterra volvió a ser oficialmente católica romana.
por la reina Bloody Mary, María la Sangrienta la llamaban, por los mártires que fueron asesinados durante ese tiempo por ser protestantes. Luego se convirtió en protestante de nuevo, luego católica romana y uno y lo otro en adelante. Fue increíble. Hasta que finalmente, bajo Elizabeth I, la cuestión debió resolverse de una vez por todas y Elizabeth lo resolvió y hizo el asentamiento isabelino. Se llama así. Y en Inglaterra se convirtió finalmente en anglicana, que es un animal que no es ni católico ni protestante. Y puede ser alto, bajo, amplio o cualquier cosa intermedia. Espero que esto no sea una caricatura y sea realmente una historia breve, pero quiero que tengan una idea de dónde estamos. El resultado es que las leyes de Inglaterra que se hicieron durante esa época reflejaban muy fuertemente las convicciones religiosas de esa época. Todos en Inglaterra tenían que ser anglicanos. No había libertad de culto de ninguna otra manera bajo ese acuerdo. Pero había personas en este país que todavía creían en una iglesia libre, en un estado libre y que estaban preparados para predicar esa libertad, para ir a prisión por ello, para adorar a Dios de la manera que sintieran que era correcta. Y uno de ellos era John Bunyan, por cierto. Y lucharon por el derecho de que vengas aquí esta noche y cantes coros, en lugar de pasar una orden de adoración establecida por el gobierno. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Valoran su libertad? Entonces, de regreso a este país vinieron iglesias libres y los judíos regresaron a este país. Entonces el querido Oliver Cromwell hizo oficialmente previstoriana a Inglaterra. Pero cuando se fue, Carlos II la hizo anglicana de vuelta. Y finalmente a los católicos romanos se les permitió oficialmente adorar libremente aquí. Y saben que hasta hace poco tiempo no se permitía que nadie que no fuera anglicano ingresara a ciertas universidades de esta tierra. Y entonces fuimos ganando libertad religiosa y la Iglesia se ha separado en gran medida del Estado y adoramos en libertad esta noche. Y somos libres de adorar como nos diga nuestra conciencia y como el Espíritu Santo nos diga. Aleluya por eso. Pero quiero mostrarles qué surgió por la separación de estas dos cosas y por los cristianos que dicen que la ley debe dejar a las personas libres en conciencia para adorar como deben y seguir su conciencia. La libertad de conciencia ha sido una de las cosas que hemos heredado de nuestros antepasados, que podríamos desechar muy fácilmente. Ahora, eso es casi todo lo que quiero llegar hoy. Espero no haberlos aburrido con esta mirada al pasado. Solo hay una última cosa que quiero decir sobre esta revisión histórica que ha cambiado nuestra situación en 1978 tan radicalmente que tenemos que darnos cuenta de dónde estamos ahora. Y es esto: el efecto del voto universal, que cada hombre y mujer adultos en este país ahora tiene un voto. Y de ser una autocracia, cuando el rey o la reina hacían las leyes, pasamos a ser una aristocracia, cuando la gente elegante que tenía campos grandes hacía las leyes, a estar en una situación en que las cabezas de familia votaban, y gradualmente durante los últimos 100 años, a través de 5 leyes de reforma, primero todos los hombres trabajadores podían votar, y es tan tarde como durante el transcurso de mi vida, solo durante mi vida o justo antes, que las mujeres han tenido voto. Y eso ha cambiado radicalmente la posición. Y les diré cómo. Retrocedamos hasta los días de la reina Victoria. Durante el reinado de la reina Victoria, las personas que podían votar por el gobierno eran la clase media de la población que asistía a la iglesia. Y muchas de las leyes en nuestro libro de estatutos provienen de los días en que la gente que iba a la iglesia y leía la Biblia, esa parte de la población era la que votaba por el gobierno. Los primeros ministros leían sus Biblias a diario en esos días. Gladstone lo hacía, pero desde que todos tienen el voto, tenemos que decir que la mayoría de los que influyen en nuestra legislación en este país ni van a la iglesia ni leen su Biblia.
es más probable que lean The Sun o el Daily Mirror, los diarios del domingo, que la palabra de Dios. Ahora, eso ha cambiado totalmente el panorama. Ha significado que los cristianos ahora somos una minoría privilegiada, porque uno de los hechos de nuestra vida juntos en sociedad es que la legislación se queda atrás de la opinión pública, pero la sigue. La opinión pública va por allá y la legislación se mueve detrás de ella. Y vivimos en el medio. Somos una minoría privilegiada. Nominalmente, Inglaterra es cristiana. Oficialmente, nuestra reina es la cabeza de la iglesia. El primer ministro nombra a los obispos. Pero, en realidad, este ya no es un país cristiano en lo que respecta a la votación. Y esa es la situación de la que debemos ser completamente realistas. Somos una minoría privilegiada. Y si vamos a influir en la legislación, debemos comenzar por darnos cuenta de que esa es nuestra posición. Cuando digo privilegiados, quiero decir que hay un residuo suficiente de la época victoriana y antes para permitir privilegios a los cristianos que la ley no permite a otros. Les voy a dar un ejemplo. Podríamos estar violando una de las nuevas leyes de esta tierra, la ley de discriminación sexual, al tener hombres como ancianos en esta iglesia. Pero debido al efecto residual cristiano, estamos exentos de esa ley y no se aplica a Milmead. Pero se aplica a la empresa donde trabajan y se aplica a cada anuncio que pones en un periódico para un trabajo. Y no se aplica a nosotros, porque somos una minoría privilegiada. Significa también que nuestro voto es un voto minoritario en cualquier elección, en cualquier referéndum. No importamos mucho. Ahora es porque quiero que sean realistas que quiero pasar de ayer a hoy. Ya no podemos depender del hecho de que nuestras leyes estaban relacionadas con el cristianismo. Creo que realmente no importa tanto que la Cámara de los Lores contiene tantos obispos. Lo importante es cuántos cristianos hay en el pasillo de la Cámara de los Comunes. Y hay muy pocos. Una persona dentro de la Cámara de los Comunes calcula que es entre 2 y 3%. Que hay cristianos comprometidos, convencidos que hablarán de la ley desde un punto de vista cristiano. Aquí es donde comenzamos. Y francamente, si hay algo que les digo a los cristianos de hoy es que oren, porque esa es la situación en la que estamos. Ahora vayamos a hoy. Y aquí es donde tenemos que hacer un pensamiento duro, fresco y claro. Hay mucho pensamiento caliente entre los cristianos y necesitamos cabezas frías y corazones calientes si vamos a tener la actitud correcta en esta situación. Quiero compartir ustedes esta noche una declaración y 2 preguntas para que piensen. Una es una declaración de dónde empezamos y 2 preguntas de a dónde vamos. Desde aquí. Primero la declaración. Creo que con todo mi corazón esta declaración. Las leyes de Dios son las mejores. Las leyes de Dios son las mejores. Bueno, esa es una declaración revolucionaria. Me pregunto si se dan cuenta de lo que significa. Significa que cuanto más cerca estén las leyes de nuestra tierra a las de Dios, más saludable será nuestra sociedad. Pero cuanto más lejos estén nuestras leyes de las leyes de Dios, más enferma estará nuestra sociedad. Eso es lo que estoy diciendo. Pero estoy diciendo algo aún más profundo que eso. Una de las diferencias entre la religión del Islam y el cristianismo es que el Islam deriva su concepto de lo correcto y lo incorrecto de la voluntad de Dios. Si Dios dice que está mal, está mal. Si Dios dice que está bien, está bien. Es simplemente una decisión de Él. Y los judíos y cristianos no sacan esa conclusión. Sacamos nuestro concepto de lo correcto y lo incorrecto de la naturaleza de Dios, no de su voluntad, de su naturaleza. Y el significado de eso es que nosotros
hechos a su propia imagen, podemos decir lo que Él dice que está bien. Lo que Él dice que está bien es bueno para nosotros. Y lo que dice que está mal es malo para nosotros. ¿Me siguen? Porque mi naturaleza es un reflejo de la suya. Si Dios dice que está mal, quiere decir que está mal para nosotros. Es en contra de nuestra naturaleza, es algo antinatural que hacer. Y tendrá consecuencias dañinas. Ahora, eso altera totalmente la noción de las leyes de Dios. Para el buen musulmán, las leyes de Dios son una decisión arbitraria. Como si él sacara un sombrero y dijera, eso está bien y eso está mal. Pero para los cristianos, las leyes de Dios son las instrucciones del Creador. No tratando de estropear mi vida, sino trata de evitar que mi vida sea estropeada. ¿Entienden la diferencia? Entonces, no son una restricción, sino una libertad. Está destinada a hacernos libres, para ser las personas que Él quiso que fuéramos y aprovecháramos al máximo la vida que nos dio. Ahí es donde comienza el cristiano. Dios no es arbitrario, no es un aguafiestas. Sus leyes fueron dadas como las instrucciones del hacedor, como las instrucciones de cualquier otra cosa que se dan para ayudarte a obtener lo mejor de lo que se ha fabricado. Ahora, si digo eso, no puede haber ninguna duda de que esta nación se está alejando rápidamente de los estándares de Dios. No necesito explicarlo en detalle. Si solo tomamos un principio de la enseñanza de Dios, la santidad de la vida humana, sabrán que han aprobado al menos 4 leyes o 3 leyes en los últimos 15 años que no tienen en cuenta la visión de Dios sobre la santidad de la vida humana. Y la próxima discusión que saldrá, si se juzgará en absoluto, será toda la cuestión de la eutanasia, que está relacionada con el pensamiento de Dios sobre la santidad de la vida humana. Una sociedad que virtualmente puede ofrecer aborto y divorcio a demanda se está alejando de los estándares de Dios. Y hay una cosecha terrible de esto, que será cosechada por nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos, porque los factores sociales tienen una manera de pasar de generación en generación y estropear la vida de mucho más que la generación que se apartó del camino de Dios. Tomemos otro principio de Dios: respeto por aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. A lo largo del Antiguo Testamento tenemos a Dios expresando su preocupación por la viuda y el huérfano, y cualquiera que sea demasiado débil para defenderse. Ahora, una sociedad que mata bebés y asalta jubilados no se acerca a la preocupación de Dios por aquellos que no pueden defenderse. Mi declaración entonces es simple: las leyes de Dios son mejores. Son buenas para nosotros. No solo son buenas porque Él lo dijo, son buenas para nosotros. Ahora vienen las 2 preguntas en las que tendrán que pensar mucho. Yo he tenido que pensar mucho y aún no he encontrado todas las respuestas. Aquí es donde oro para que Dios, el Espíritu Santo, los lleve como congregación y así les haga pensar en estas cosas para que juntos puedan encontrar alguna de las respuestas. Pero puedo hacerle las preguntas correctas. Y aquí está la primera pregunta, y es una cuestión de principio. Y la segunda pregunta es de práctica, y he terminado por esta noche. En primer lugar, la cuestión de principio. ¿Hasta qué punto los cristianos pueden usar la ley para hacer cumplir la moralidad? ¿Hasta dónde podemos hacer eso? Esa es una pregunta moral, es una cuestión de principio. Y la segunda pregunta, una práctica, es ¿hasta dónde podemos nosotros usar la ley? En otras palabras, ¿qué oportunidades están abiertas para nosotros en nuestra sociedad post-cristiana? ¿Tienen claras las preguntas? Permítanme explicarles un poco más. Primero la primera. ¿Hasta qué punto podemos usar la ley? ¿Debemos buscar convertir cada pecado en un crimen?
¿Deberíamos tratar de desterrar el pecado por ley? ¿Deberíamos quitarle a los hombres y mujeres la libertad de elección moral y decir, sabemos lo que es mejor para ustedes? ¿O puedo agudizar un poquito más el tema preguntándoles, ¿debemos tener una sociedad permisiva que diga, lo que hagas es tu asunto? ¿O deberíamos tener una sociedad paternal en la que el gobierno diga, sabemos lo que es bueno para ti, sabemos lo que es malo para ti, y tomaremos el control de tu propia conciencia y tomaremos las decisiones nosotros? Ahora esos son dos extremos y está claro que la respuesta estará en algún punto intermedio. Déjenme decirles cómo yo pienso que iría a la respuesta de eso. En Romanos 13 se nos dice que es la voluntad de Dios que el gobierno restrinja el mal. Es su trabajo en la vista de Dios. Pero, ¿qué restricciones debe poner? Y hay tres restricciones posibles que quiero ver. La primera, no tengo ninguna duda de que los cristianos deberían instarla en cualquier sociedad. Y es que los individuos deben ser protegidos del daño por parte de otros, sea cual sea la forma en que el daño se produzca, ya sea explotación o daño directo, o corrupción o incluso una ofensa. Y que especialmente aquellos que son débiles, indefensos y desprotegidos deben ser protegidos. Parece criminal que las personas mayores deban tener miedo de decirle a la policía que son víctimas de muchachos que los golpean y los roban. En caso de que estos niños regresen y lo hagan de nuevo. Los cristianos deberían instar a cualquier sociedad a aprobar leyes que protejan a los individuos dentro de esa sociedad del daño que otros les hagan. En el libro de Amós es significativo que cuando Amós hablaba en nombre de Dios a las naciones que no tienen los 10 mandamientos, asumen que saben que la crueldad y la inhumanidad están mal y que no deberían hacerlo. Ahora esa es la primera área en la que los cristianos pueden presionar por legislación. La segunda área es proteger a la sociedad de los individuos. Proteger a la sociedad. Hay instituciones en nuestra sociedad que la mantienen unidas, que valoramos y que protegen a los individuos. Y ellas necesitan protección por la ley. El matrimonio y la familia son la mejor ilustración. Porque donde la familia se mantiene firme y fuerte, y el matrimonio se mantiene unido, la sociedad será fuerte. Por lo tanto, creo que los cristianos, dentro de límites cuidadosos, deberían presionar por leyes que protejan las instituciones que mantienen unida a nuestra sociedad. Hay una o dos otras instituciones que podrían mencionarse, pero les dejaré pensar eso por ustedes mismos. La tercera área, que encuentro difícil de analizar, y les agradeceré si piensan y oran y me dicen a qué conclusiones llegan, es hasta qué punto el Estado debe proteger a un individuo de sí mismo. Ese es un verdadero problema. En otras palabras, ¿hasta qué punto debe el Estado hacer del pecado privado un crimen? Lo que el hombre hace por sí mismo, ¿hasta qué punto debería ser castigado por ello? Hay algunos pecados privados, la sodomía es uno, que son crímenes dentro de la legislación británica. Deben serlo. ¿Podemos evitar que una persona peque por sí misma o por ley? Aquí es donde el rey Alfredo se metió en dificultades. ¿Cómo haces que la policía aplique la ley no codiciarás? ¿Se entiende mi punto de vista? Dios puede hacer esa ley, pero se necesita a Dios para juzgarla. No me gustaría ser el abogado de la defensa o de la acusación en un caso presentado contra un hombre por codicia en su corazón. No se puede convertir cada pecado en un crimen. En alguna parte la línea tiene que trazarse. ¿Cuánto debemos sacar de las personas maduras que son responsables de otras decisiones en su vida la libertad de pecar?
Mi propia guía viene de la actitud de Dios hacia sus hijos. Y es esta: te doy la libertad de pecar. Su actitud es la actitud del padre del hijo pródigo. Aquí está el dinero, ve. Y creo que aquí los cristianos tienen que ser terriblemente cuidadosos para que su pensamiento no sea y vuelva totalitario y más totalitario que el de los comunistas. Háganse esta pregunta: si pudieran aprobar una ley mañana, ¿qué aprobarían? Piensen en eso y les ayudará a pensar en esta pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El principio de hasta qué punto debe usarse. Un punto que surge al considerar estos tres casos: la protección de los individuos de otros individuos, la protección de la sociedad de los individuos y la protección de los individuos de sí mismos. Una cosa es bastante clara, y es que los tres descansan hoy sobre la roca de la opinión humana. Y la opinión pública no es una roca para nada, se mueve como arena. Y cualquier ley que no sea respetada por la opinión pública, tarde o temprano, caerá en descrédito. La ruptura de las relaciones entre el público y la policía es una ilustración de la dificultad de mantener la ley y el orden cuando la opinión pública se ha apartado de ella. Les dije que la opinión pública se mueve y la legislación se mueve detrás, pero se mueve en la misma dirección. Por lo tanto, la clave va a ser la opinión pública. Y voy a volver a eso en un momento. Lamentablemente, la legislación puede resultar contraproducente, a menos que la opinión pública esté detrás. Legalizar algo en un intento de controlarlo puede, en realidad, alentarlo. La legalización de burdeles o las casas de apuestas puede ilustrar este hecho. Por lo tanto, los cristianos tienen que preguntarse: ¿esta ley será respetada y la policía podrá hacerla cumplir con el apoyo de la opinión pública? Si no es así, entonces puedes hacer más daño que bien con la legislación. Ahora, la segunda y última pregunta: ¿hasta dónde podemos? Una cuestión de principios, una pregunta de principios. ¿Hasta dónde podemos influir en las leyes de esta tierra? Si somos solo, como he dicho, entre el 2 y el 3% de la población, que es mi cálculo aproximado de la cantidad de verdaderos cristianos en este país, ¿cómo podemos afectar la ley de todos modos, incluso si creemos que es correcto hacerlo? Hay 4 canales abiertos para nosotros. Número 1, podemos iniciar procedimientos legales. Podemos volver a esos días, los días victorianos, y desempolvar una de las leyes que está en los estantes y traerla al presente y usarla en un caso en particular. Y Dios puede llamarnos a hacer eso. Mary Whitehouse lo hizo con la ley de la blasfemia, y con éxito hizo que un diario llamado Noticias Gay fuera a los tribunales, pero estaba tomando una ley que no se había utilizado durante décadas. De hecho, creo que no se había utilizado desde el siglo pasado. Y se desempolvó y se trajo al presente, y resultó, en el caso que se da a favor de ella, a favor y en contra de Noticias Gay. Hay un límite estricto de cuánto se puede hacer. Tiene que usar leyes que fueron pasadas en que la mayoría de los votantes asistían a la iglesia y leían la Biblia. Y tiene que ser tan repugnante y tan ofensivo como lo fue este caso, antes de tener la oportunidad de ganar el caso. De hecho, puede dar publicidad a lo que se está peleando. Cuando el amante de Lady Chatterley fue llevado a los tribunales, resultó en el hecho de que en ese año, 1962, por única vez en la historia inglesa, la Biblia no fue el libro más vendido en Inglaterra, sino que fue el libro de esta mujer. Ahora, es un canal que posiblemente podríamos usar. El segundo canal es el de la presión social. Y los cristianos han intentado eso, usar peticiones, demostraciones, protestas, incluso huelgas para demostrar algo. Implica movilizar y organizar. Hay mucha gente haciéndolo ahora,
y empiezo a preguntarme si hacemos un servicio a nuestra policía al agregar otra demostración más, otra huelga más a sus deberes. Vamos a estar orando por la policía esta noche. De hecho, un policía va a estar orando por la policía. Y lo necesitamos. Están bajo una presión muy fuerte, debido a las presiones sociales que están siendo ejercidas por el Frente Nacional, por otros grupos extremos. ¿Deberíamos usar este camino como cristianos? Bueno, lo hemos estado haciendo y si Dios nos dice que lo hagamos, debemos. En tercer lugar, actividad o acción política. Ahora, tengo que admitir aquí que necesitaría toda una tarde de domingo en esto y estoy considerando tomarlo como otra cuestión de conciencia. ¿Debería un cristiano jugar el juego sucio de la política? Varios de ustedes me han preguntado eso. ¿Puedo dejar eso para otra noche? Basta con decir que me gustaría que hubiera algunos cristianos más en la política, ya sea local, regional o nacional. Hubo un momento en el que podíamos contar un número considerable de parlamentarios en la Cámara de los Comunes, orando todos los martes por la legislación de esta tierra. Esta reunión ha desaparecido. La acción política todavía está abierta para nosotros en un país libre. Y cualquiera de ustedes podría postularse para el Parlamento o el Consejo Local. Está bien que tengamos nuestras protestas y nuestras manifestaciones fuera de la escena política. Pero ¿quién va a entrar a riesgo de ensuciarse las manos para permitir que la voz de Dios se escuche donde realmente importa? Hay un cuarto canal y este es el principal que creo que estamos llamados a usar. Es la clave de toda la pregunta que tenemos ante nosotros esta noche. Y es que la legislación sigue a la opinión pública. Entonces, ¿podemos dirigir la opinión pública? Esa es la pregunta. ¿Podemos hacerlo? En otras palabras, en una democracia el canal principal se nos abre, ya que le agradecemos a Dios por nuestra libertad y creemos en una iglesia libre y en un Estado libre. Entonces nuestro objetivo principal debe ser persuadir en lugar de forzar. Eso es lo que Cristo haría. Y eso es lo que creo que se nos está llamando a hacer. Trabajar así desde el interior de las personas, en lugar de tratar de imponer la observancia del domingo a aquellos que ni siquiera reconocen al Señor del sábado. Y de paso, esas leyes producen la costumbre británica de acostarse en la cama los domingos por la mañana, porque les impedía hacer otra cosa. Ahora que se permiten hacer otras cosas, la gente se levanta los domingos. Pero en lugar de buscar curar la situación desde afuera y decir, irás a la iglesia el domingo, o te quedarás en la cama, hemos de trabajar desde adentro, hasta que las personas compartan el deseo de volver y adorar a Dios. Es un proceso mucho más lento y no hay atajos. Pero creo que Dios nos está llamando a abordarlo. Es una gran tarea y no hay que subestimarla. Los números a alcanzar son colosales. 60 millones de personas tienen que ser persuadidas. Además, también hay que tener en cuenta que ya les está llegando a través de los medios de comunicación y otras cosas, les están llegando cosas muy diferentes a las cosas que Dios quiere que digamos. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Bueno, hay muchas cosas abiertas para nosotros. Puedes votar en una elección, puedes escribir. Tenemos una prensa libre en este país. Puedes hablar donde sea que te encuentres involucrado en una conversación, en un tren, sobre algún evento actual. Han sucedido muchas cosas esta última semana donde podrías poner la opinión cristiana en una conversación. Puedes advertir, y hay necesidad en este país de una advertencia profética. Oremos para que los líderes de la iglesia la den. Va a haber una cosecha terrible para nuestros hijos y nietos. Van a vivir en un país de inseguridad e injusticia, donde la gente va a tener miedo de caminar por las calles. Podemos decirle eso a la gente. Y podemos orar. Y se nos dice que lo hagamos en la Biblia. Y se hacen más cosas con oración de la que este mundo sueña. Pero sobre todo, estamos llamados a manifestarnos.
No podemos, eso no se hace caminando por las calles con una pancarta, lo haces al dejar que tu luz brille, lo que significa que Dios nos ha llamado a vivir un estilo de vida de acuerdo con sus leyes, para que la gente pueda ver que eso no estropea la vida, y no detiene tu diversión, y no te restringe, te hace libre. Bueno, aquí hay un factor tanto de cantidad como de calidad a tener en cuenta. Simplemente no hay suficientes cristianos para dejar que la luz brille. Se necesita cierta cantidad de sal para cumplir los dos propósitos para los que Cristo usó esta metáfora: desinfectar y fertilizar. Decía que si la sal pierde su sabor, no sirve ni para el campo ni para el estercolero. Se necesita cierta cantidad de sal y se necesita cierta cantidad de luz, y no tenemos suficiente. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer por esta nación en este momento es traer a alguien más para que conozca al Señor Jesucristo. Es lo más relevante que podamos hacer. Es la tarea más urgente que tenemos ante nosotros. Multiplicar el número de cristianos hasta que estemos en condiciones de actuar como sal y actuar como luz. Una pizca de sal no sirve para fertilizar el campo o para desinfectar un montículo de estiércol. Y una vela no sirve para iluminar una catedral. Necesitamos más sal y más luz. En términos simples. ¿Cuánto necesitamos? Franklin Roosevelt solía decir: si tengo el 5% de la población, puedo cambiar la opinión pública. Si él tiene razón, y creo que sí, entonces necesitamos preocuparnos exactamente por la cantidad de cristianos comprometidos que tenemos en este país. ¿Podrías vos ganar 2 más para Cristo? ¿Podrías intentarlo? Entonces, eso nos llevaría a una posición en la que podríamos comenzar a influir en la opinión pública, que luego se movería en una dirección diferente, lo que provocaría que la legislación comenzara a seguir una nueva dirección. Termino diciéndoles esto. Les diré lo que sucederá. A menos que la marea de la opinión pública se vuelva. En una sociedad donde el derecho deja de ser poderoso, en esa sociedad el tener poder se vuelve lo correcto. Piensen en ello. Donde el derecho deja de tener poder, entonces el poder se devuelve el derecho. El hombre con los músculos más grandes se sale con la suya. Esto ya se aplica en la industria, donde los sindicatos tienen una fuerza con la que se salen siempre con la suya. Los que no tienen la fuerza sufren. Y cuando el poder es correcto, la sociedad pasa por 2 fases, y la fase 1 ya está apareciendo en los titulares de nuestros diarios. La fase 1 es una fase de anarquía, una fase sin leyes, una fase de falta de respeto por cualquier ley, sean las que sean, una fase en la que aumenta la violencia, una fase en la que los débiles, los indefensos y los desprotegidos son atacados por los fuertes. Y los débiles van contra la pared y prevalece el imperio de la jungla. Eso ya está ocurriendo en nuestra sociedad. Esa es la fase 1, donde el poder es correcto. Y cuando eso se vuelve insoportable para la mayoría de las personas, la fase 2 se acepta con gusto. Un gobierno totalitario, ya sea de derecha o de izquierda, no importa. Pero un gobierno que por la fuerza hace cumplir la moralidad. Y te dice: te comportarás como debes comportarte, y si no, ahí va tu cabeza. No hay duda de que eso funciona, trae moralidad en un grado. Ha tratado con el vandalismo y el soborno en China. Pero, ¿a qué precio? Yo les suplicaría a los cristianos que presionen no por una moralidad forzada, sino por una persuasión voluntaria, para que la gente reconozca que las leyes de Dios son mejores. No solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nietos, y por las generaciones por venir.